¿Sabías que la decisión de Shakira de empacar su vida en Barranquilla y mudarse a Barcelona no fue solo por un contrato discográfico? Detrás de aquel traslado imponente se esconde un secreto de ambición, soledad y un descubrimiento que la cambió para siempre. A finales de 1997, tras el éxito arrollador de ¿Dónde están los ladrones?, Shakira vivía en una permanente gira que la arrancaba de su barrio de las Mercedes cada pocas semanas. Aunque el cariño de su gente la sostenía en el escenario, su corazón latía con una pregunta constante: ¿estoy lista para el siguiente salto o me quedaré atrapada en este rincón del mundo? Las avenidas de Barranquilla, con su brisa caribeña y su bullicio diario, ya no bastaban para alimentar sus sueños. Cada noche, al regresar al hotel tras un concierto, revisaba su colección de discos y revistas internacionales, imaginando portadas que aún no había pisado. En ese momento crucial, un correo urgente de Sony España cambió todas las reglas del juego. En enero de 1998, llegó un fax a la oficina de su representante en Bogotá, una carta informal firmada por Miguel Ángel Capi Arenas, un reputado ejecutivo de Sony España. En ella, Capi la invitaba a viajar a Madrid para discutir un proyecto pionero, un contrato que le garantizaba absoluta libertad creativa, un presupuesto sin precedentes y la posibilidad de grabar su primer disco europeo. Esa invitación no era la típica oferta comercial. Capi había seguido su trayectoria desde Peligro hasta ¿Dónde están los ladrones?, y veía en ella no solo a una estrella latina, sino a una artista capaz de trascender idiomas. El mensaje final del fax fue claro: ven a España. Después de escucharte, sé que aquí está tu próximo hogar musical. Shakira sintió que su mundo vibraba al leerlo. En febrero de 1998, con 21 años recién cumplidos, Shakira abordó un vuelo a Barajas. Atravesó la terminal con su guitarra al hombro, rodeada de maletas y una mezcla de emoción y vértigo. Al bajar las escaleras del avión y sentir el aire frío de Madrid, supo que no volvía solo por una sesión de fotos. Durante esos primeros días, Capi la llevó a conocer Estudios Sonoland y la sede central de Sony España, presentó a Shakira ante productores, ingenieros y ejecutivos que, con curiosidad, la veían como a una recién llegada dispuesta a romper esquemas. Pero entre reuniones y pruebas de sonido, algo más germinó, un anhelo personal de descubrir una vida más allá de los escenarios tropicales. Madrid le pareció al principio un tablero de ajedrez de avenidas elegantes y cafés bohemios. Shakira paseaba por la Gran Vía, se detenía en librerías de viejo y observaba fascinada a los músicos callejeros de la Puerta del Sol. En cada rincón, encontraba ecos de las habaneras que bailaba de niña y guiños flamencos que recordaban a su abuela catalana. Fue allí, en una terraza del barrio de Malasaña, donde conoció a David Cervantes, un joven coach vocal y guía cultural para nuevos talentos de Sony. Con David, Shakira exploró teatros centenarios, festivales de canción urbana y hasta un tablao flamenco donde, por primera vez, se vio a sí misma cantando sevillanas improvisadas ante un público madrileño. Esa conexión con la cultura española activó en ella una chispa vital, descubrió un espacio donde su voz podía crecer sin barreras y su corazón sentirse en casa. Sin embargo, no todo fue un paseo de ensueño. La lluvia imprevista de marzo la sorprendió sin paraguas, el idioma, aunque hablaba el español, se le enredaba con giros y muletillas propias del castellano peninsular. Además, las miradas curiosas de algunos periodistas locales la hacían sentir observada como un espécimen exótico. En las oficinas de Sony, los ejecutivos la presionaban con expectativas. Queremos que combines tu sonido latino con elementos europeos. Que sea un disco global. Shakira comprendió que aquel traslado implicaba no solo un cambio físico de continente, sino también un duelo interno. Debía conjugar su esencia caribeña con una nueva identidad artística, y el riesgo de perderse en el camino la acechaba. En una reunión decisiva, Capi y el equipo de producción presentaron su plan: grabar un doble álbum, la primera parte en español y la segunda en inglés, con estudios tanto en Barcelona como en Londres. Pero había una condición fundamental: Shakira debía mudarse a España durante un año completo para vivir el pulso cultural, entender el mercado y colaborar en persona con cada productor. Ante esa exigencia, Shakira sintió por primera vez el temor de abandonar su familia. Pensó en sus padres, en su patio de infancia, en los domingos de vinilo y café. La carta de Capi llevaba una última línea que selló su decisión.
Ven y conviértete en ciudadana de tu propio destino. En ese instante, entendió que mudarse a Barcelona no era un capricho logístico, sino el paso necesario para redefinir su carrera y su vida. A finales de 1998, con el billete ya marcado hacia Barcelona, Shakira alquiló un pequeño piso en el barrio de Gracia. Las calles empedradas la recibieron con un laberinto de plazas ocultas, terrazas llenas de geranios y un rumor constante de guitarra española. Los primeros días resultaron un choque sensorial, aromas de pan recién horneado y paella inundaban el aire. Sonidos de castañuelas y falsetes se mezclaban con el trasiego de bicicletas. Ritmos de rumba catalana se colaban por las ventanas abiertas. Shakira pasaba las mañanas escribiendo versos en un banco de la Plaza del Sol, obsesionada por captar la cadencia local. Las tardes las dedicaba a visitar estudios como Estudio El Cortijo, donde grababan artistas de flamenco fusión, deseosa de aprender de cada matiz. Con su guitarra siempre al hombro, comenzó a ensayar en un reducido estudio Metropol en Poblenou. Allí conoció a José Luis Cheo Ochoa, ingeniero de sonido, y a Luis Fernando Ochoa, productor con quien ya había trabajado en ¿Dónde están los ladrones? Las sesiones eran maratones creativas, probaban samples de palmas flamencas sobre loops de cumbia. Shakira escribía a la luz de un flexo, jugando con metáforas que unían la Sagrada Familia y el río Magdalena. Ajustaban ecualizaciones y afinaban puentes musicales entre España y Colombia. Ese proceso reforzó en ella la certeza de que solo viviendo la cultura catalana podría traducirla en su música de forma auténtica. Pero la soledad también golpeaba fuerte. A medianoche, el silencio de los pasillos la llevaba a cuestionarse. ¿Será un error dejar mi hogar, mi familia y mis costumbres por un sueño incierto? Un día, después de una sesión donde Olvídate de mí sonó distante, se paseó bajo la lluvia en el Passeig de Gracia, sintiéndose una forastera que intentaba descifrar un mapa sin leyenda. En medio del atardecer gris, tomó la decisión más valiente de su carrera, aferrarse a su esencia, pero abrirse al mundo europeo sin miedos. En los meses siguientes, Shakira firmó un contrato para grabar un doble álbum, la primera mitad en español, la segunda en inglés. Pero para ello, necesitaba otro paso, mudarse definitivamente a Barcelona y trabajar codo a codo con sus productores. Gracias a su cercanía con Cheo y Ochoa, redescubrió ritmos urbanos de la Barceloneta, incorporando bases de rap callejero en sus demos. Fue invitada a un taller de fusión en el Conservatori del Liceu, donde aprendió contrapuntos de guitarra clásica que luego introdujo en Ciega, Sordomuda. Grabó coros comunitarios con un coro infantil de Gracia, añadiendo esa frescura colectiva en Tú. Este cúmulo de experiencias cristalizó la razón de su mudanza. No se trataba solo de un contrato discográfico, sino de forjar una identidad artística híbrida, capaz de seducir a dos continentes. La última noche antes de volver a Barranquilla para ultimar detalles, Shakira organizó un acústico íntimo en un bar del Raval. Invitó a músicos locales y a su círculo colombiano, mezcló bulerías con vallenatos y cerró la velada con un solo acorde que unió España y Colombia en una misma nota. Allí comprendió que Barcelona no era solo un punto geográfico, era la herramienta que le permitía construir puentes entre dos culturas, reinventarse sin perder sus raíces, y sobre todo, escribir la historia de su vida con una paleta mucho más amplia. De regreso al estudio en Barcelona, Shakira y sus productores pulieron las canciones que se gestaron entre rumbas y cuerdas clásicas. En 1998 lanzaron Ciega, Sordomuda, primer single grabado íntegramente en España. Su riff flamenco cumbiero y su letra desafiante, Ciega, Sordomuda, Torpe, Traste y Testaruda, rompieron esquemas. Al oírlo, el público comprendió que la fusión no era un experimento, sino la nueva voz de una artista imparable. Las emisoras españolas subieron la rotación de Ciega, Sordomuda, y pronto la canción escaló hasta el número 1 en España, Bélgica y Países Bajos. Shakira, vestida de rojo intenso en el Festival de Viña del Mar, emocionó al público chileno, demostrando que su mudanza no había sido un capricho, sino la llave para cruzar fronteras culturales. Para 1999, la gira ¿Dónde están los ladrones? Tour incluyó estadios europeos por primera vez. Shakira contó en cada concierto la historia de su mudanza, como Barcelona le enseñó a darle vuelo a su guitarra y a mezclar palmas con tambores caribeños.
Fans le coreaban en catalán y español, y ella respondía en ambos idiomas, sellando su condición de puente entre dos mundos. Barcelona no solo forjó sus éxitos, sino que marcó decisiones personales fundamentales. Allí conoció a futuros colaboradores, amigos y a su círculo más íntimo de músicos europeos. Aprendió a valerse por sí misma, gestionar la soledad del artista expatriado y valorar la fuerza de sus raíces. Inspirada por la solidaridad catalana, fundó alianzas para llevar educación musical a barrios vulnerables en Barranquilla y Barcelona. Los frutos de aquella mudanza se reflejan en cada álbum posterior, desde Laundry Service, donde incorpora guitarras flamencas en baladas angloparlantes, hasta El Dorado, que mezcla dembow cartagenero con sintetizadores urbanos. En cada canción late la influencia de los callejones de Gracia y los tablaos flamencos, recordándole al mundo que Shakira es, sobre todo, una alma libre sin fronteras. Al mirar su carrera, entendemos que la verdadera razón para dejar Barranquilla no fue solo un contrato, sino la necesidad de explorarse y redescubrir su voz. Barcelona le ofreció un crisol cultural donde templó sus miedos, amplió sus horizontes y aprendió que, a veces, dejar atrás lo conocido es el primer paso para convertirse en leyenda. Y así concluye la historia de por qué Shakira eligió Barcelona como hogar. Si te sorprendió este capítulo, dale like, comenta cuál fue la lección que más te impactó y suscríbete para descubrir la próxima historia oculta de tus artistas favoritos.